¿Qué hay que hacer? Bueno, ahora expresarlo en la base beta. Es decir, tengo que hacer una combinación lineal de estos igualado con 1, 8 menos 8. Pero yo puedo pasar directamente eso, como ya sabemos, lo puedo expresar como alfa 1 por el vector 4, 2 menos 4 más alfa 2, que sería la combinación lineal que comenté, sería 6 menos 5 menos 6 más alfa 3, que multiplica el vector 2 menos 1, 8, y esto igualado a 1, 8 menos 8. Pero vean, puedo pasar directamente, aquí ya tengo esto, yo sé que corresponde a la forma vectorial de un sistema lineal de ecuaciones. Entonces puedo pasar directamente a la matriz aumentada, pero yo puedo pasar desde aquí, puedo ver el primer vector de la base beta en la forma vertical y sería 4, 2 menos 4. El siguiente sería 6 menos 5 menos 6. Y el último sería 2 menos 1, 8, aumentado precisamente con 1, 8 menos 8. Nuevamente aplicando Gauss-Jordan a esta expresión, tenemos que esto es 1, 0, 0, 0, 1, 0, es decir, la identidad de orden 3, aumentado con 279, 160, menos 61 sobre 80, menos 7 décimos. Por lo tanto, el vector coordenado en la base beta tiene que ser ese vector precisamente que acabamos de determinar, 279, 160, menos 61 sobre 80, menos 7 décimos. Bueno, entonces ya hemos determinado el vector, las coordenadas del vector x en la base beta, que era el propósito. Sin embargo, si tenemos muchos vectores que queremos transformar de una base a otra, pues esto se vuelve impráctico. Pero existe una manera relativamente más sencilla de hacer esto para facilitarlo, y se conoce como matriz de cambio de base. Por ejemplo, tengo la matriz de cambio de base de la base beta a la base gamma. Lo voy a anotar de esta manera, ¿sí? Donde la base que quiero cambiar la pongo abajo y la base a la que quiero llegar la pongo en la parte superior. Esa es una notación muy usual. Y si yo quiero, por ejemplo, cambiar ahora de la base gamma a la base beta, lo denoto así. Hay un teorema muy importante que nos dice que precisamente se demuestra que esta matriz de cambio de base es invertible, y la inversa precisamente corresponde a la otra matriz. Es decir, la matriz de cambio de base de beta a gamma es la inversa de la matriz de cambio de base de gamma a beta, o viceversa. Pero ¿cómo calcular una de estas dos matrices? Pues bien, por ejemplo, si yo quiero calcular, por ejemplo, vamos a llamarle asterisco a esta matriz, es decir, quiero cambiar de la base beta, abandonar la base beta e irme a la base gamma. ¿Qué tendría yo que hacer? Bueno, cada elemento de la base beta que voy a abandonar tiene que ser posible escribirlo como una combinación de la nueva base, ¿sí? Es decir, tendría yo que tener tres sistemas lineales de ecuaciones donde la matriz de coeficientes va a estar dada por los vectores de gamma, y la matriz aumentada o la parte aumentada va a estar dado por cada uno de estos vectores de la antigua base. Vaya, tengo que resolver tres sistemas lineales de ecuaciones, pero eso lo puedo resumir de esta manera. La nueva base a la que quiero llegar, en este caso, que es gamma, tengo que poner los vectores en estos tres vectores de R3 como columnas, es decir, 1, 0, 4, porque lo estoy viendo como un sistema lineal de ecuaciones en su forma vectorial, y entonces me queda 4, 2, 8, y el último 2, 5 menos 2. Y este es un sistema, ¿verdad?, que va a ser aumentado con el primer vector de la antigua base. Pero tendría yo otro sistema y con con esta misma matriz de coeficientes, pero aumentado ahora con 6 menos 5 menos 6, y luego otro aumentado con este otro. Pero para facilitar los cálculos, yo una vez le voy a aumentar ahí los dos siguientes vectores de la base beta. Entonces sería 6 menos 5 menos 6, y luego 2 menos 1, 8. Y nuevamente aplico Gauss-Jordan a esta expresión. Entonces de la parte izquierda voy a llegar a la identidad de orden 3, por supuesto, por ser una base, son linealmente independientes. Y entonces la parte derecha me queda menos 48 quintos, menos 24 4 quintos,
luego sería 4, 10, un medio, luego menos 6 quintos, luego menos 5, luego menos 2 quintos. Y entonces este precisamente es lo que obtengo como la matriz de cambio de base de beta a gamma. Entonces una vez que ya obtuve esa matriz de cambio de base de la base beta a la base gamma, que es esta, simplemente tomamos la inversa de esa matriz y eso va a ser la matriz de cambio de base ahora de la base gamma a la base beta y va a estar dada por esta expresión. ¿Qué es lo que significa todo esto? Bueno, nosotros ya tenemos el vector x en la base gamma que está dado por 1 menos 1, 2 y también el vector x en la otra base que está dado por este otro vector coordenado. Entonces si recordamos el esquemita, tengo Rn, en este caso R3, tengo R3, digamos en la base beta, y por el otro lado también tengo a R3, pero en la base gamma. Entonces por aquí tengo a X en la base gamma, y por acá a X, pero en la base beta, y las coordenadas de ese vector en esa base. Ahora bien, podemos ir por medio de la matriz de cambio de base, de la base beta que abandono a la base gamma, ¿verdad? Y por el otro lado también puedo irme de regreso con la otra matriz de cambio de base de la base gamma que abandono a la base beta. Es decir, se tiene que cumplir lo siguiente. Si yo multiplico este vector coordenado en la base beta por esta matriz de cambio de base de la base beta a la base gamma, entonces estaría pasando lo siguiente. Esto resulta que es el vector coordenado en la base gamma. Y lo mismo, si esta matriz la multiplico por su inversa, esa inversa resulta que es la de abajo, entonces estaría yo diciendo que el vector x en la base beta pues se expresa como la matriz de cambio de base de la base gamma a la base beta por el vector coordenado x en la base gamma. Entonces esta expresión de aquí nos dice que multipliques la matriz de cambio de base de beta a gamma, es decir, esta de aquí, que subrayo en rojo, por el vector coordenado de x en la base beta, es decir, por este vector, y resulta que eso me va a dar el vector coordenado en la base gamma, es decir, me va a dar este vector. Y algo parecido ocurre con el otro cambio de base. Bueno, veamos este otro ejemplo. Tenemos dos bases en R3 y nos piden determinar las matrices de cambio de base, que también se les llama matriz de transición, de la base beta a la base gamma, que hemos denotado como esta expresión, la matriz A entre corchetes de la base beta a la base gamma y de la base gamma a la base beta. Es decir, esta otra matriz en la base gamma que vamos a abandonar para ir a la base beta. Además, si tenemos un vector en la base beta que está dado por estas coordenadas 4 menos 1, 1, calcular ahora ese vector pero en la base gamma, desde luego haciendo uso de alguna de estas dos matrices de manera adecuada. Entonces recordemos que una vez que encuentre alguna de estas dos matrices, simplemente calculo la inversa. Y por ejemplo, para determinar este vector, pues ese vector en coordenada gamma tiene que ser la matriz de cambio de base de beta a gamma que multiplica el vector coordenado en la base beta. Entonces hay que calcular precisamente esta matriz de cambio de base de beta a gamma. ¿Cómo hay que hacerle? Bueno, nuevamente hay que formar nuestra matriz. Pues queremos abandonar la base beta y dejar todo en términos de la base gamma. Es decir, cada elemento de esto tiene que ser expresado en la nueva base. Entonces estos elementos de la nueva base los pongo aquí de manera vertical. 7, 0, 1, 0, menos 4, 1, 0, 0, 1, aumentado con los elementos, desde luego en el orden que vienen, aquí de manera vertical, entonces sería 1, menos 1, 2, 3, menos 5, 1 y 2, 2, 1. Entonces aplicando Gauss-Jordan, llegamos a esta matriz equivalente, donde la parte izquierda es la identidad de orden 3 y la parte derecha precisamente es la matriz de transición, o bien llamada la matriz de cambio de base, en este caso de la base beta a la base gamma. Entonces solo resta calcular esa matriz de cambio de base de beta a gamma
por el vector, precisamente el vector coordenado x en la base beta, y hacer el cálculo, y eso me va a dar el vector x en la base gamma. Entonces realicemos este cálculo, y los que están marcados en verde, con lo que obtenemos el siguiente vector coordenado: 33 sobre 13, 14 sobre 13 y 10 sobre 13.